En la historia habíamos ganado como ganamos esta vez, 3-0 a Brasil en semifinal y 4-0 frente a Argentina en la final con suficiencia, con clase, un equipo realmente notable. Liche, ¿cómo hacer para que esos jugadores sub-17 sigan en formación, sigan creciendo, no se dejen contaminar por un entorno que a veces es apabullante y peligroso y los podamos tener triunfando un poquito más adelante? Tiene mucha responsabilidad, César. Uno, el proceso que se haga, y sé que aquí son muchos actores y factores que no sé en qué nivel, si el uno o el dos de importancia se le pueda dar. Pero yo sí creo que para evitar y para permitir que esta selección, de la manera como la vimos jugar y que están en ese proceso todavía de formación, ya terminando de formarse, pues estos jugadores puedan llegar a equipos importantes en Colombia, en Sudamérica, en el mundo, y que además hagan parte de las selecciones, esa renovación que se necesita constantemente de la selección Colombia. Entonces aquí creo que la importancia que debe tener la Federación Colombiana en ese proceso integral de selecciones que deba tener, los formadores, y hoy yo hablaba y decía: ¿por qué estos jugadores de 17 años, si en Brasil, si en Europa, si en diferentes partes del mundo, juega un arquero de 16 años o entra un defensa de 15? ¿Por qué eso sí puede pasar y se le entrega esa responsabilidad de cierta manera, acompañado obviamente de los jugadores experimentados? Yo creo que desde ahí hay que empezar a entregarles esa posibilidad de que no empiecen a pensar en pajaritos, sino que asuman desde ya la responsabilidad de ponerse la camiseta del primer equipo y a su vez responder. Pero creo que son muchos los actores que tienen que entrar allí a influir sobre estas vidas de estos jugadores para que no se pierdan. Ahí hay un hombre muy importante que es Rafael Sabaraín, que es Sí. el psicólogo del Comité Olímpico Colombiano y de las selecciones de fútbol de Colombia, porque se nota la mentalidad y el carácter en la cabeza que tienen estos jugadores. Pero Diego, planteo el tema. Ustedes el fin de semana en el bar analizaron qué tantos jugadores de las selecciones después del 2005 estaban en actividad. Y miren lo que pasó con los jugadores de la selección 1993 que quedó campeona suramericana sub-17 con Basílico González. Eduardo Calderón, portero, no alcanzó a debutar como profesional, hoy es directivo del fútbol. Haider Molina, jugó en América, Huila, Unión Magdalena, Tolima, se retiró en el 2001. Yeridet Cotes, estuvo en Valledupar, bajo Cauca, nunca trascendió. Luis Oliveros, jugó en el Cali donde salió campeón, después en Huila, Quindío y Medellín. Exxon Marín nunca debutó como profesional, ahora es cantante. Wilberto Pana nunca debutó como profesional, fue director técnico del Valledupar. Jorgito Bolaño, gran figura, Sí. uno de los súper destacados, no está con nosotros. Lo mismo Ricardo Siciliano, creo que fueron las dos grandes figuras del equipo. Francisco Díaz nunca debutó como profesional. Víctor Miranda jugó en Junior algunos partidos, se lesionó y se retiró. Jorge Eduardo Pérez estudió ingeniería en la Universidad del Valle y nunca debutó con el Deportivo Cali. Luis Alexander Vega jugó con el Bello y se retiró. Jaime Granados nunca llegó a debutar. Juan Madrid nunca llegó a ser jugador profesional. Iber Velasco jugó partidos con Millonarios y después se fue a Perú donde terminó su carrera. Mauricio Osa fue un delantero que nunca llegó a debutar como profesional. Alejandro Rincón tampoco debutó como profesional. León Darío Muñoz jugó 118 partidos como profesional en Brasil y Colombia y fue gran jugador. Fíjese que hay un montón de jugadores que se pierden. Uno no pretende que todos sigan, que todos salgan, pero si ese es el sueño, si esa es la profesión, hay que cuidarlos para que lleguen lo más alto posible. Pero ese es el equipo que sale campeón y no llegan muchos jugadores. Si usted mira el equipo de Marroquín, que fue el que inició todo esto, ¿sí? En el 85. En el 85. Y el equipo donde estaba James, 2007, con Eduardo Lara, la mayoría llegaron. Sí, y otros que fueron muy importantes de una selección brillante, la del 82, la de Aristizábal, la de Claro. Valenciano, Pero la de mire, Harold César, Lozano, así de la de memoria. Bolillo. Esa selección tuvo un fracaso rotundo en los Juegos Claro. Olímpicos. Así de memoria. Mire la de Marroquín. Higuita, digo. Jonayson Álvarez era el lateral derecho. Calidad Núñez y Carlos Álvarez, que eran los centrales, llegaron.
Sí, todos llegaron. Jairo Ampudia llegó. JJ Galeano, adelante. Sí. llegó. Pepe Romero, que era el primer volante, La era Turbina, una Castaño. calidad impresionante. Fue profesional muchos años y después, no sé, algo pasó en su vida que no conocimos. Pipe Pérez, John Edison Castaño, La Turbina Treyes, todos llegaron. Todos. Y todos tuvieron buenas presentaciones. Y si mira la del 2007 de James, ayer hacíamos la cuenta, 11 llegaron. Sí. Y todavía se mantienen algunos jugando. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, hay selecciones. La sub-20 de Finot Castaño en el 87 no llegaron muchos. La de Eduardo Lara en el 2005, ahí llegaron bastantes. Esa selección fue bien importante. La de Pisis del 2013, ¿qué tantos llegaron? No me acuerdo, pero No yo me me acuerdo de acuerdo. la del 2007 Sí, bastante. perfectamente. Pero, Steven, ya voy con Campo. ¿Qué es más fácil? ¿Que hoy el jugador pueda irse por el camino correcto y sea profesional y tenga éxito, lógicamente dependiendo de sus condiciones? ¿O era más fácil hace 20, 30 años? No, se supone que ahora tienen más ojos encima, Pero donde hay más competencia. tienen la competencia invita al reto y si no te retas, no te conviertes en el jugador que sueñas ser. O sea, hoy en día, yo creo que hace 20 años era chévere la idea, o hace 30 años era chévere la idea de salir al exterior, pero hoy en día es una obligación casi. O sea, antes era un anhelo, hoy es una obligación. Al menos si quieres cambiar tu realidad de vida. Para los jugadores no hay otra. Para los jugadores, y la mayoría viene de, no digo todos, pero la mayoría viene de condiciones humildes, de orígenes humildes, y cambiar la realidad de su vida es esta. Ahora, yo tengo una teoría, César, y es, a pesar de que las selecciones tienen, sí, su cuota de importancia, yo creo que las selecciones no son tan importantes en la formación del jugador como es el club. Y no es la obligación. No, Eso es no, un escalón. el de club es motivación, mucho más de importante ilusión, de porque sueños, pero la se selección forman es un en los ratico clubes. de vez en cuando, la selección es un ratico de vez en cuando y no quiero restarle importancia, pero lo más importante es lo que haga en clubes. Sin duda, que es el día a día. Santiago, ¿qué está pasando con Once Caldas Internacional? Partido por el que están pendientes muchos equipos de la liga. Sí, señor, sobre todo Bucaramanga, que juega a las 8:30 contra Nacional, que le salieron resultados el día de ayer y este resultado que le sirve mucho. Estamos mirando 2-1, minuto 90+1, y el técnico de Inter de Bogotá, que protestaba por los 5 minutos, pedía más, y Once Caldas que lo sigue buscando, y Inter de Bogotá que no le conviene y le queda Chico y Santa Fe. Los dos partidos Este restantes. resultado le conviene más a Millonarios que a Santa Fe, ¿no? Porque a Santa Fe le ¿A convenía. todos? Sí, pero le convenía que ganara Inter porque lo enfrenta en la última fecha de la liga. Para que Y de- quedara como rival directo. Y para que dependiera exclusivamente de Santa Pero yo Fe. no estoy de acuerdo con eso. ¿No? No, ¿Por porque es qué? que Inter juega con Boyacá Chico. Si hubiera ganado, tenía ya Se va. 31 puntos. Se va, claro, se va. Bueno. Sí, Sí, claro, cierto. claro. Claro, Sí. si hubiera ganado. El empate de pronto era lo que más les Lo convenía. que más le convenía. Ahora es más, Inter es rival directo de Santa Fe hoy, ¿cierto? Sí. Sí. Y de todos. Y se enfrentan. Y se enfrentan. De Bucaramanga. Queda a 2 Ahora puntos. después. Sí, todavía Sí, está queda ahí con en la 25. pelea. Entonces está en la pelea. Es que... Ya vamos a analizar el tema porque con- para mí se clasifica sin problema con 28. Claro, porque hoy el número mágico es 27. Siempre y goles. cuando Bucaramanga no gane o empate. Yo no me confiaría. Si gana Bucaramanga, el número mágico pasa otra vez a 29. Porque siempre nos porque quieren se sacar. se mete octavo con 25 puntos y ya la cifra Bueno, ¿y empieza a ser Lionel qué? diferente. ¿Vuelve a César y dirigir o Diego no? me la tienen montada. Oiga, No, pero eso es un dato estadístico. eso es Pero un ¿por qué está novelón sensible, horrible. Liche? El problema, por ejemplo, para Millonarios es que Millonarios no llega a 27. No, Matemáticamente no. Ya a 28. O llega a 28 o, O se llega a queda- 26. o Entonces no puede llegar a 27. correcto. Ese es el tema del número mágico que ahora vamos a analizar. Campito, ¿qué piensa usted del tema juvenil, del tema sub-17, de la proyección y lo que le espera a estos muchachos que tienen todas las condiciones del mundo, pero un camino que no es fácil? ¿Qué tal, César? César, yo no me iría tan lejos en el análisis de las selecciones juveniles, porque las generaciones han cambiado, los métodos de trabajo han cambiado, la preparación de los entrenadores ha cambiado, el pensamiento de los jóvenes ha cambiado. Entonces no me iría tan lejos. Yo me remito a la de 2017, que en 2017 también tuvimos una selección sub-17 que clasificó a un campeonato mundial, el Campeonato Mundial de la India. Y fíjese que de esa convocatoria, Kevin Mier más vigente que nunca.
estuvo en esa selección Colombia sub-17 de India. Robert Mejía es un jugador que está vigente. Hamilton Campas, más vigente que nunca, hombre de selección Colombia. Ángel, el chico de Junior, de Barranquilla, él está vigente ahí en Junior. Andrés Balanta, recuerdan aquel chico que falleció en Argentina, pero que había hecho un buen trabajo en el Deportivo Cali, estuvo en esa selección. Andrés Perea, que era el hijo de Nixon Perea, él después se nacionalizó norteamericano y hacía parte, o hizo parte de la selección de Norteamérica. Y Deiber Caicedo, que está en Junior. Pero esa selección no tan lejana, año 2017, hoy la selección Colombia tiene 2 jugadores, que son Kevin Mier y Hamilton Campas, que pueden estar en pelea, más Campas creo hoy que Mier, que pueden estar en pelea de clasificación. Lo que me llama la atención, otro, es muy difícil hacerle seguimiento a estos jugadores, porque la mayoría de estos jugadores se van a ir. Hay muchos de estos jugadores que se van a ir. Entonces aquí se debe entrar a analizar a qué club van a ir, quiénes los van a manejar, qué oportunidades les va a dar su club en Colombia, si hay un afán por venderlos, si se le va a vender a cualquiera o no, si van a ir a segundas divisiones. Porque yo recuerdo que de aquella selección sub-17, las figuras eran un chico Barrero, que estaba en España, desapareció. No era así. Peñalosa, un delantero, desapareció, estuvo por Águilas hace poco y después se fue otra vez, él ha estado militando como en equipos de segunda y desaparecieron. O sea, es más difícil para los delanteros, no sé por qué, es más difícil para los delanteros de las juveniles poderse afianzar más adelante, eso ha sido como una constante. Pero si uno tiene en cuenta esa selección sub-17 y repasamos los nombres y vemos que no está tan lejos en el tiempo y que están los 2 jugadores en la selección mayor con cierto protagonismo, porque Campas tiene cierto protagonismo, Kevin Mier ha tenido más protagonismo, bueno, digamos que se hizo bien el trabajo. Yo aplaudo lo de Rafa Sabaraín, yo lo conocí en ese campeonato mundial sub-17 en India y el hombre se ha mantenido ahí haciendo un trabajo y siempre que hablamos de mentalidad y si él es psicólogo de selecciones hay que darle un aplauso y me llama la atención lo que ha hecho Chaza Hurtado, el entrenador. Él se ha convertido en un empleado de la federación, en un empleado de selecciones juveniles y ahí como que medio en silencio con Tuberquia y con otros han ido haciendo su trabajo y tienen a estas selecciones juveniles protagonistas. Yo lo que creo es que ahora la gran incógnita que pasa para poderle hacer seguimiento a estos jugadores es qué va a pasar con ellos en su club, porque ya ahí sale de la órbita de selección. Ya ahí depende de cada jugador, de los representantes que seguramente tienen, del afán o no que se tenga por venderlos, o esperar que jueguen el Mundial y ahí venderlos, y saber a qué club van. Porque no toda salida al exterior te garantiza el éxito. Claro, porque es diferente si se van a jugar a Chipre, claro, si se van a jugar... o si te vas a la segunda división de España, a un equipo que ni fu ni fa, y esos jugadores ahí se pierden, esos equipos lo comienzan a prestar, y esos jugadores se diluyen. Les repito, esa selección Colombia sub-17 de India, sus figuras como delanteros, hoy en día es muy difícil saber dónde están.